Hola, qué bendición estar con ustedes una vez más en esto que es el mensaje. Hoy inauguramos una nueva serie, Fe cuando duele. Ese es el título de nuestra serie para este mes y nuestro mensaje de hoy, Dios no nos debe explicaciones. Ese es el título de nuestro mensaje. A manera de introducción, este texto de Job, el libro de Job, capítulo 33, versículos 12 y 13, dice, he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él, refiriéndose a Dios, no da cuenta de ninguna de sus razones. Sabe, en el dolor muchas veces buscamos respuestas, pero Dios nos entrega básicamente su presencia. Así ocurre. Nosotros muchas veces, como dice el texto, hablamos y lo que hablamos no necesariamente es lo correcto cuando estamos en medio de situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Y la fe duele. En muchos momentos tenemos que ejercer fe aún en medio del dolor que estamos experimentando y estamos sintiendo. Y ahí, en medio del dolor, generamos muchas veces cuestionamientos, preguntas, hablamos de manera que no es apropiada, requiriendo a Dios y tratando de que Dios nos responda y Dios nos dé las respuestas a las situaciones de dolor que estamos viviendo. Sin embargo, dice el texto aquí que Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. No siempre Dios va a venir a compartir con nosotros y a explicarnos por qué del dolor que estamos experimentando. Pero, aunque nosotros buscamos respuestas en medio de las situaciones de dolor, Dios lo que nos entrega es la presencia y nos garantiza su presencia y su acompañamiento en medio de ese dolor. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios no trae respuestas en medio de una fe que duele? En medio de las explicaciones que estamos nosotros pidiendo. ¿Por qué Dios no nos debe explicación? ¿Por qué Dios actúa así? En primer lugar, porque cuando no sabemos el por qué estamos viviendo lo que vivimos, lo que Dios quiere con esto es que nosotros confiemos en el quién. En resumen, cuando tú no sabes el por qué, lo que te toca es confiar en el quién. Vea usted lo que dice este texto de Lucas capítulo 5 en el verso 5. Esta es una buena aplicación para ejemplificar esto. Dice, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Este es el ejemplo de alguien que entiende que pues no sabe por qué no pescó, porque Pedro estaba pescando. Pedro no era un pescador que ignoraba ese oficio. En realidad era un pescador experimentado. Habían estado en los lugares que generalmente eran lugares propicios para la pesca y habían estado por largo tiempo en el lugar correcto tratando de pescar, y tanto haberlo hecho en el lugar correcto y haberlo hecho por bastante tiempo, habían ambas cosas sido infructuosas. No tenían nada, estaban cansados. Y lo que le tocó a Pedro en ese momento es, aunque no sabía por qué, no habían pescado nada, tenía la experiencia, tenía la capacidad, pero no sabían por qué, lo que le tocó es confiar en el quién. ¿Quién le estaba diciendo que hiciera lo que hiciera? ¿Quién le estaba indicando proceder de la manera en que debía proceder? Y entonces la respuesta de Pedro es esta. Si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y amados hermanos, la fe no niega la realidad, la somete a una autoridad mayor. Y así nos toca. No es que nosotros ignoremos que nos duelen algunas cosas, no es que nosotros ignoremos que los episodios que hemos vivido no son episodios fáciles,
No es que nosotros ignoremos el ambiente de limitaciones en que quizás nos desenvolvemos. No es que nosotros cerremos los ojos naturales para ignorar todo eso natural que está pasando a nuestro alrededor. No, nosotros estamos conscientes de todo eso, pero también estamos conscientes de lo que estamos proponiendo, que no sabemos el por qué pasan algunas cosas, pero estamos confiando en el quién, que es Dios. Y Pedro le dice, bueno, si tú lo dices, Señor, voy a echar las redes nuevamente. El resultado lo conocemos, fue una pesca milagrosa. Y hermanos, cuando la fe duele, cuando pasamos por procesos, debemos entender que Dios pues no nos va a dar explicaciones, no necesita, no debe darnos explicaciones. Sencillamente la parte nuestra es confiar en Él, confiar en lo que Él dice, proceder haciendo lo que Él indica que debemos hacer. Si nos remitimos a eso y nosotros vivimos de esa manera, entonces podemos confiar que el resultado será milagroso para nuestra vida. Si nos sometemos a las indicaciones que Él nos entrega. En medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que estás sintiendo, no debes correr a obedecer tus instintos, tus pasiones, hablar de cualquier manera. Lo que debes de procurar hacer es enmarcarte en lo que Dios propone que hagas. Hazlo de esa manera. Y entonces estás indicando que, pues, quieres de parte de Dios ese acompañamiento que va a generar bendición para tu vida. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios no nos debe explicaciones? Porque, en primer lugar, cuando no sabemos el por qué pasan algunas cosas, Él quiere que nosotros confiemos en el quién, que es Él. En segundo lugar, ¿por qué Dios lo hace? Para que reconozcamos que nuestro dolor no cancela su bondad. Lo que puedes estar sintiendo, pues no significa que la bondad de Dios se terminó. Al contrario, va a ser un pretexto lo que estás viviendo para que puedas experimentar la bondad de Dios. Y Dios lo que hace es acompañarte con su bondad y crear condiciones para que puedas ver esa bondad. Porque con que Dios venga y te cuente una historia o te diga las cosas, no vas a resolver del todo. Esa comprensión no necesariamente va a resolver tu dolor. Pero si experimentas su bondad, eso sí va a atenuar tu dolor. Eso sí va a generar un efecto. Es la acción de Dios, no las palabras solamente de Dios, sino la acción de acompañamiento que nos hace ver que la bondad del Señor no se ha cancelado. Mira lo que dice este texto de Lamentaciones capítulo 3 en el verso 22. Dice, el fiel amor del Señor. El fiel amor del Señor. El amor del Señor es permanente, amados hermanos. Dios es fiel, Dios permanece fiel, dice la Biblia. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pues el fiel amor del Señor nunca se acaba. No es que hoy Dios amaneció con menos amor que ayer hacia ti, no. El amor de Dios hacia ti es fiel, nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Entonces miren aquí lo contundente y lo absoluto de lo que se está proponiendo en el texto. Hablando de amor, nunca se acaba. Y hablando de misericordia, jamás termina. Ni nunca, ni jamás. Entonces son cosas categóricas acá. Y lo que esto está diciendo es que la bondad de Dios no se cancela, porque la bondad de Dios está basada en el amor que Dios nos tiene. Y las misericordias de Dios están basadas en ese amor, y por eso Dios nos extiende bondad. Misericordia es sinónimo de bondad. Dios es un Dios bondadoso. Eso nunca se cancela, hermano. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos que a pesar del dolor, a pesar de lo que estamos sintiendo, no se cancela su bondad. Y aquí he colocado lo siguiente: tu peor capítulo no cancela su fidelidad.
Mire que este texto de Lamentaciones se escribe en un momento de ruinas, en un momento donde el pueblo de Israel ha sido llevado cautivo hacia Babilonia y fue con destrucción. Y el escritor de este texto está indicando que en medio del dolor, en medio de las ruinas, en medio de todo lo que está viviendo el pueblo, el amor del Señor no se ha cancelado. Está ahí. Entonces debes de entender que tu peor capítulo no cancela su fidelidad. Dios estará contigo, está contigo en este momento y es lo que tú tienes que saber. Esa es la única explicación que tú debes de abrazar en este momento. Asegurar y afirmar en tu vida y en la situación que estás viviendo el amor, la bondad, la misericordia y la fidelidad del Señor que no se va a acabar. Y eso te da esperanza, eso me da esperanza a mí. Saber entonces que Dios estará ahí fielmente acompañándonos. Entonces no nos vamos a quedar en la situación que estamos viviendo de dolor. Él promete estar ahí y promete entregarnos generosa y bondadosamente esa provisión que necesitamos para fortalecernos por dentro, tener esa fuerza interna con eso que nos impulse a caminar y a seguir adelante. Toma esa provisión de Dios, aférrate a esa provisión de Dios, recibe esa provisión de Dios que es bondad, amor y misericordia que jamás, nunca terminan. Y en tercer lugar, ¿por qué Dios no nos debe explicaciones y no nos explica? En tercer lugar, para que entendamos que Él utiliza las circunstancias como un horno, no para destruirnos, sino para quitarnos escorias. Y yo he destacado eso, quitar escorias de nuestra vida. Las escorias, hermanos, son todas aquellas cosas que estorban en nuestra vida. El orgullo, la prepotencia, situaciones que están ahí, que nos sirven. Y Dios viene y nos pasa por procesos, por situaciones, con la intención de purificarnos, con la intención de quitar aquellas cosas que no van a ser quitadas de otra manera, excepto pasando por ese proceso de horno. Mire lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, en el verso 7. Y mire quién escribe aquí. Pedro, que vivió la prueba de haber negado a Jesús, pero que entendió en medio de todo eso que Jesús estaba con él, tenía propósitos para él. Jesús envía un mensaje a Pedro a través de los compañeros de él para animarle a seguir. Y Pedro, ya convertido en otra persona, porque el Pedro que está escribiendo aquí no era el Pedro impetuoso, el Pedro que tenía aquellos arranques violentos, el Pedro que le cortó la oreja a una persona. No, este es un hombre transformado. Y ese hombre transformado, ese hombre que entendió que las circunstancias que vivió fueron un horno, que no lo destruyeron, sino que quitaron escorias de él y lo convirtieron en otra persona, nos entrega este texto acá. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Es una fe que a veces es afirmada en el dolor mismo. Y que cuando estamos viviendo ese dolor, Dios no nos va a venir a sentarse a explicarnos por qué. Básicamente debemos de intuir nosotros que el proceso de prueba, el proceso de dolor que podemos experimentar es una especie de horno que va a demostrar qué tipo de fe nosotros tenemos. Y va a procurar que esa fe sea probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Cuando el fuego viene para purificar el oro, es que quita sedimentos, cosas adheridas ahí, para que se quede el oro.
quiero decirles lo siguiente, el fuego no produce oro. Lo que hace es quitar lo que no es oro. El fuego quita las escorias, no es que produce oro. A través de la prueba no te va a convertir en un creyente. Es la fe en Jesús la que te convierte. Ya eres un creyente y tienes esa fe. Y Dios lo que hace es purificar esa fe que tienes, para que lo que quede es una fe valiosa, oro puro. Y se quiten todas aquellas cosas que minan tu fe, que debilitan tu fe, que te estorban en la fe. Y entonces tú te quedas con ese tipo de fe que es, insisto, oro puro, que te vincula a Dios profundamente y hace que tu relación con Dios sea una relación madura. Nosotros no vivimos por la vista, no vivimos por las emociones, es por la fe. Necesitamos entonces que esa fe esté purificada, que esa fe sea auténtica, que esa fe sea la fe correcta. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando pasamos por los procesos de vida. Y entonces Dios interviene en esos procesos, no es que nos deja solo en el proceso, no, está ahí con nosotros, procurando que sea quitado todo aquello que no sirve y que quede lo que va a servirnos y va a ser útil para nuestra propia bendición, para nuestra propia vida. Entonces, mire usted, 3 respuestas a la pregunta ¿por qué Dios no nos explica muchas veces y no nos debe explicaciones? Número 1, porque cuando no sabemos el por qué, Él quiere que confiemos en el quién. En segundo lugar, para que reconozcamos que nuestro dolor no cancela su bondad. Y en tercer lugar, para que entendamos que Él utiliza las circunstancias como un horno, no para destruirnos, sino para quitar escorias de nuestra vida. Bien, espero que esto, que es el primer mensaje de esta serie, pueda ser de bendición para nosotros. La serie misma pueda ser de bendición. Recuerde que la serie para este mes es Fe cuando duele. Y nuestro primer mensaje ha sido, Dios no nos debe explicaciones. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por asistirnos, porque podemos abrir tu palabra y encontrar en tu palabra, Señor, la orientación que necesitamos. Muchas veces, Señor, necesitamos ese tipo de fe en medio del dolor que nos puede sostener. Y fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y precisamente por eso es fe y no necesariamente funcionamos porque Dios viene y nos explica todas las cosas. Nos toca confiar. Confiar en lo que hemos dicho, en que cuando no sabemos el por qué, Dios está queriendo que nosotros confiemos en el quién nos está sosteniendo, que es Él. Para que nosotros reconozcamos que nuestro dolor no cancela su bondad. Amado hermano, qué dolor, qué situación estás experimentando. No te atrevas a pensar de que la bondad, la misericordia del Señor se terminó. Al contrario, ese dolor y esa situación que experimentas es pretexto para que puedas tener ese acompañamiento de fidelidad, de misericordia y de bondad de parte de Dios, de amor de parte de Dios que te va a sostener en lo que estás viviendo. Y Padre, gracias que no nos explicas porque necesitamos entender que tú utilizas las circunstancias que vivimos como un horno, no para destruirnos. Nada de lo que estás viviendo, querido hermano, te va a destruir. Al contrario, todo esto servirá para quitar escorias de tu vida y hará que tu fe sea una fe auténtica, sea una fe como oro purificado. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Y recibamos de parte de Él ese acompañamiento y esa fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gratitud a ustedes por estar ahí pendientes del mensaje domingo a domingo. Por favor, invite a que personas se sumen a nuestro canal de YouTube, Alberto Solórzano, y usted escriba sus comentarios acerca
de cómo el mensaje está siendo de bendición para su vida. Bien, le invito para que nos encontremos nuevamente el próximo domingo y demos paso a el segundo mensaje de esta serie, Fe cuando duele. Les abrazo, les bendigo. Hasta luego.